¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Todo bien? Hasta hoy la entrego yo, Ok, sí, perdón. no hay problema, no hay problema. Les dije, tenemos todavía hasta hoy y si alguien no la alcanzara a subir, solo escríbame, ¿sale? Para que no haya problema y pues con toda tranquilidad, damos una prórroga sin ningún inconveniente. Lo más importante, como se los decía ayer, es que vayamos dando nuestros pasos, que vayamos intentando que lo que recibimos en las clases nos vaya siendo útil. Ajá, hoy tenemos una jornada muy, intensa. Vamos a comenzar de una vez. Estaba esperando a ver si entraba alguien más, porque hoy vamos a hablar precisamente, es lo mismo metodología que método, ¿en qué se diferencian uno del otro? Seguramente hemos escuchado los dos términos y de repente nos confundimos un poco, que una cosa es la metodología, otra cosa es el método y otra cosa es la pedagogía. Entonces vamos a ir a salas pequeñas. Tenemos solamente 10 minutos para que dialoguemos cuál es la diferencia entre metodología y método. ¿Cómo podría explicarlo con mis propias palabras, sin que sea engorroso? Y también que compartan entre ustedes qué palabras llevan ya en su glosario. Recuerdan que les dije que teníamos que tener al final de la clase de la materia el glosario mínimo de 25 palabras que tengan que ver con el contenido de la materia y esa será nuestra última tarea y nuestro proyecto será, pues, de alguna forma, el que, aunque no le vamos a dar una calificación, sea nuestra participación en esa última clase, ¿sale? Pero también lo interesante es que nos sirva para nuestro ejercicio como catequistas. Así es que, pues ya estamos la mayoría. Ayer se conectaron 20, no, ayer se conectaron 29, antier se conectaron 27, ahorita tenemos también 27. Un favor, Ivonne. Sí, Un favor, soy Lupita, Guadalupe Ríos. sí, Alberto, Tengo que salir manejando. ajá, No creo poder interactuar mucho, ajá, por lo mismo que voy con mi familia, bueno, con mis nietas y mi esposo. ujú. Entonces, no, si puedes, ahora sí que yo sigo escuchando, sigo viéndolos, ahora sí que con audífonos, y en un momentito, cuando regrese de donde voy, en una hora aproximadamente, me conecto luego. Ok, sin problema, sin ningún Correcto. problema, sí, Gracias. no de qué. Entonces, repito, vamos a ir a salas pequeñas a dialogar dos aspectos. Primero, la diferencia entre metodología y método. ¿Cómo lo explico? ¿Qué es un método y qué es la metodología? ¿Sale? Con mis propias palabras. No me hagan un concepto de 5 renglones que no le entendamos Ya ni no se nosotras escuchó, mismas. Ivonne. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? sí, 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 perfectamente bien. Sí, te escuchamos. sí, creo que Sí, Isabel es la única que no nos escucha. ya. ¿Ya? Ok. Bien, entonces, diferencia entre metodología y método y dialoguen y compartan sus palabras para ver sus palabras del glosario para ver cómo se pueden enriquecer unas con otras. ¿Sale? Entonces, porque el tiempo, pues ya estamos a mitad de semana, estamos a mitad de la materia y tenemos que aprovechar al máximo, ¿ok? Voy, entonces, vamos a ir a salas pequeñas, somos 25 personas, vamos a hacer 6 para que no queden grandes y sea más fácil. Entre menos participantes tengamos en cada sala, es mejor. Tenemos solamente 10 minutos, regresamos. El que quede como secretario nos da sus conclusiones para que entonces yo les pueda compartir la definición que yo tengo, ¿sale? Y ya ustedes la enriquezcan con lo que han compartido. Adelante. Recuerden solo darle unirse al grupo o a la sala.
Ok, vamos a compartir de manera muy breve las que fueron secretarias de cada o secretarios de cada grupo, solamente la conclusión a la que llegaron en la diferencia entre metodología y método. ¿Quién quiere comenzar? Sala 1. En la sala 1 estuvo, perdón, Lupita Ríos, que no puede compartir mucho, Rocío Mayo, Mónica García y Olga Guadalupe. Adelante. Buenos días, maestra, buenos días a Buenos todas. días. Bueno, pues nosotros llegamos a un acuerdo de que la metodología es el conjunto de métodos y la resolución de un problema a lo largo para una investigación. Y el método es el procedimiento y el modo de hacer con las herramientas necesarias para llegar a una investigación. Nosotros pensábamos que metodología es así como la forma de llegar a un método, así a grandes rasgos. La metodología es así como lo que estudia y el método es cómo se hace. Es lo que nosotros analizamos. Muy bien, Y Olguita, muchas gracias. Ajá. no, al contrario, gracias. Sí, y estábamos las cuatro que usted dijo, profesora. Sí, para tomarles asistencia. Muchas gracias. Gracias. Vamos con la sala 2. Buenos días. Buenos días, adelante. Método son las herramientas que vamos a utilizar para nuestro fin y metodología es el orden en que vamos a llevar nuestro proceso para obtener este resultado. Ok. Muy bien, gracias. Aurorita, vamos con la sala 3. En sala 3 está Eira, Magdalena Rosas, Olga Olvera y Gloria Díaz. ¿Quién fue secretaria? Yo, Olga, Sí, adelante. nosotros en metodología, que es un estudio de procedimientos para el aprendizaje, una recopilación y análisis de datos para alcanzar el objetivo. Y donde es el método es una planeación con recursos, materiales y visión enfocado a un objetivo. Muy bien, muchas gracias. Equipo 3, vamos con el 4. Berenice, Juana, Lulú y Maripaz. Sí, buenos días. Bueno, nosotros también comentábamos, ¿no? Pues la diferencia, supongamos, método para nosotros fue el medio para alcanzar los pasos, reglas, procedimientos para alcanzar un objetivo. Y la metodología es encaminar la escucha de Dios que reduce una relación entre el catequizante y la catequista para este procedimiento. Ok, gracias, Maripaz. Vamos ahora con el equipo 5. Isabel, María de la Luz, Dolores y Rosa Maldonado. Buenos días. Bueno, nosotros deliberamos y estuvimos de acuerdo en que método es un proceso que se sigue para lograr un determinado fin y la metodología es la aplicación del método y técnicas para realizar un proyecto determinado. Ok, muchas gracias. Y por De nada. último, Leti, Caritina, Irene y Ramón. ¿Quién fue secretario ahí? Buenos días, buenos Hola, días. Leti, buenos días. Nadie fue secretario. ¿No? ¿Pero No, anotaste? ¿Anotaste tus respuestas? nos tocó un grupo un poco difícil, Ajá. que Gloria Díaz andaba de aquí para allá también Ujú, y no nos dejaba platicar bien. ujú. Pero bueno, nosotros más o menos alcanzamos a anotar, ¿verdad? Que método es un conjunto de procedimientos establecidos a partir de un enfoque para determinar lo que vamos a enseñar. Y la metodología
nos enseña a escuchar para llegar a ese método. Ok. Con diferentes tipos de palabras, con diferentes ideas, todos podemos concluir que la metodología es el conjunto, pero analítico, que va a responder a los porqués. Y el método, es decir, la metodología es el todo. Y el método son los pasos, la consecuencia que nos da los cómo. ¿Estamos de acuerdo? El método nos da los cómo y la metodología nos da los porqués. Por eso es importante ser analíticos y la metodología nos ayuda a dar una respuesta de los porqués, por qué estamos haciendo cada uno de los pasos. Aquí lo tenemos de una manera más clara, ¿no? Metodología es el conjunto profundo del método, es decir, el proceso que debe seguir para que se realicen todos los pasos del método de una forma analítica y va a responder a los porqués. Y el método es la sucesión de pasos que se deben seguir para descubrir los nuevos conocimientos, es decir, el procedimiento, y va a responder a los cómo. Por eso de repente vamos a encontrar ambas palabras. Como catequistas necesitamos evidentemente tener metodologías y métodos, aunque nos vamos a centrar de repente más en el método, que son los cómo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Sin embargo, siempre tenemos que ser más analíticos y reflexivos para ubicar por qué de esos pasos, por qué de ese método, por qué lo vamos a llevar a cabo. Jesús ocupa no solo un método, sino toda una metodología. Y el Evangelio revela que el método de Jesús, perdón, utilizó para anunciar la buena nueva, para revelar al Padre y anunciar el reino, se encarnó en la vida de los hombres. La pedagogía de Jesús es la pedagogía de la encarnación, a partir de las personas, en su realidad y su originalidad concreta. Al comienzo del Evangelio ya se muestra la metodología de Jesús, cuando a los 12 años estaba sentado en medio de los doctores, oyendo y haciendo preguntas, es decir, está interactuando. Lo que nosotros acabamos de hacer al ir a salas pequeñas es ocupar precisamente los pasos de la metodología de Jesús que nos llevan a interactuar con el otro. No quiero, dirían por ahí, spoilear, ¿verdad? Lo que vemos en la parte presencial, pero la importancia de la comunidad, la importancia de interrelacionar y de vivir en comunidad. Por eso el Evangelio mismo está revelando cómo Jesús se acercaba a los demás, cómo Jesús era no solamente el Evangelio, sino también un evangelizador. La escucha, por eso la escucha de la realidad de cada persona y el cuestionamiento que llevan a la reflexión y a la formación de una conciencia crítica presentan a Jesús como un gran pedagogo, que no solamente está dando conceptos, que no solamente está dando una enseñanza, sino que está yendo más allá en esa interacción. Jesús educa a todos de manera personal, transmite una experiencia de comunidad a través de la relación con los 12 apóstoles, porque educa para la oración a partir de su propia experiencia de oración, motivando a los apóstoles a una vida de oración sencilla y verdadera. Llama a la conversión, cuestionando e interpelando a las personas, pero siempre respetando su libertad, siempre respetando a cada una. Por eso, la metodología de Jesús podríamos decir que siempre era la interacción, el acercamiento, el conocimiento, la interpelación, el diálogo, la parte comunitaria. Nunca vive aislado, siempre vive pendiente de los demás y dando una enseñanza, pero con su propia vida. No solo les dice háganlo, sino les dice aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Les dice hagan esto en memoria mía. ¿Por qué? Porque él ya lo había hecho.
Y ahora entramos a un método que la iglesia conoce mucho, que es el método ver, juzgar, obrar o actuar o transformar, como querramos llamarle, y por último, celebrar. Para que nosotros podamos llevar a cabo esa metodología de Jesús, tenemos que tener pasos concretos que nos permitan hacer o llevar a cabo esta forma de vida. Para poner en práctica ese objetivo de la acción pastoral en la dimensión bíblico-catequética, es necesario una pedagogía de la acción, un método práctico de formación en la acción. Y el método práctico por experiencia y tradición en la pastoral latinoamericana ha traído seguridad y eficacia, y es ver, juzgar, actuar o ver, juzgar y obrar. Él nos ofrece un instrumento de análisis, parte de la observación de la realidad y después de una reflexión sobre los acontecimientos. Se compromete con una acción consciente y eficiente. Seguramente, si ustedes ya los que enviaron su análisis de su trabajo, en esta primer parte que incluimos el análisis de la realidad, ya pudimos nosotros empezar a analizar y a vislumbrar dónde queremos implementar, ¿verdad? Nuestro proyecto. Y esta parte del ver es precisamente un método que parte de la vida y nos lleva a la acción transformadora, que nos ayuda a dar nuevos pasos a través del conocimiento de la realidad y que hace crecer en nosotros la comunión con la iglesia y la profundización en ese proyecto de Dios. Este método, en esta parte del ver, une dos grandes fuerzas. Primero, nos ayuda a pensar y después nos impulsa a obrar. La puesta en práctica de este método no necesita ser profunda ni científica en los primeros momentos, pero es importante aplicar el método desde el principio para que el itinerario de la catequesis sea sólido en todos sus pasos. Por eso vemos a Jesús que tiene en sus manos al mundo. ¿Por qué? Porque no está alejado del mundo, queridas hermanas, porque no está en otro lado, está presente en la realidad sociocultural, está presente en el corazón, está presente al mismo tiempo en la necesidad. Los distintos pasos del método no se dan aisladamente. El ver está entrelazado con el juzgar, con el obrar transformador y con el corazón del celebrar, nuestro operar comunitario. Para entenderlo, vamos a ver lo que es importante en cada uno de esos elementos. Y entonces cuando nosotros vamos al ver, nos damos cuenta que la formación catequética va compuesta de la creación, de la vida, de la realidad, del amor, de la vida de la familia, de la amistad, del trabajo, el estudio, el matrimonio, las fiestas, las preocupaciones, las luchas. Y son el primer libro que el catequista debe leer, es decir, el libro de los campos económico, político y religioso. Porque es importante para el catequista revisar y conocer el segmento o la actividad económica de la comunidad donde va a aplicar ese método? ¿Por qué consideran ustedes que es importante conocer elementos económicos, políticos y religiosos? Si no tiene nada que ver con la fe, lo económico, lo político, ¿por qué será importante? Porque es la realidad en la que vivimos, son las cosas que nos rodean. Y a final de cuentas, como decías, nuestra catequesis la debemos también de actualizar, no quedarnos así como en los tiempos de Jesús, sino aplicarla en nuestra vida cotidiana, todos aquellos factores que influyen en nuestra vida en realidad, ¿no? Lo que decías, lo económico, todo eso nos está influyendo, ¿no? Incluso, ¿no? Nuestro Dios dinero, nuestro Dios celular, ¿no? Entonces, ahí aplicar todo eso, ¿no? Por eso el conocimiento de varias cosas para poder utilizarlas. Ok, muy bien. Gracias, Ale. Muy bien. Adelante, Olga. Yo sí, bueno,
es visualizar el entorno en el que vivimos, ¿no? Ujú. Tenemos que ver todo el día a día, con qué estamos, es ese análisis de ver en todo proyecto económico, político, cómo se está dando la vida a través de lo que nos rodea. Ok. Fíjense, hay una realidad sociocultural, económica, política de nuestros tiempos, y a esa le llamamos individualismo, ¿no? Ayer tenía oportunidad de compartir con un sacerdote algunos minutos nada más. Y él me decía que vive, bueno, él está en una parroquia donde son puros fraccionamientos. Y me decía, Ivonne, me ha tocado ir a exequias de 3 personas que se han muerto solas y que los vecinos se enteran que se murieron por el olor. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿No? Que si la persona vive solita en mi misma cerrada, yo no sé si hay alguien que le dé de comer, no sé si está enfermo. O sea, hemos llegado al extremo del escepticismo, de la apatía, del individualismo. Como catequistas, yo quisiera hacerles esa pregunta. ¿Qué tanto interactúan nuestros niños? ¿Qué tanto podemos tener, ¿no? La visión de la necesidad que se reúnan por equipos en 5 minutos o que traigan para compartir una vez al mes algo, por lo menos con otro, ¿no? A lo mejor son patadas de ahogado, pero es importante darnos cuenta que vamos más allá. Les decía yo, creo que fue en uno de los retiros presenciales que dimos, que me causó mucha curiosidad un niño en un retiro infantil, porque después de la dinámica de integración jugamos al basta. Y entonces el basta es especial porque trae las citas bíblicas. Este curso se llama Benjamín. Creo que aquí está Juanita, que lo conoció hace un tiempo, unos días, unos meses, que fuimos a su parroquia. Y entonces yo le dije a los niños, dejen sus cosas, dejen su mochilita, vamos a ir a jugar, ¿no? Pero un niño no se la quitaba. Y cuando ya les dije, es que vamos a pasar para hacer equipos, ¿no? Para trabajar. Se acerca y me dice, catequista, pero yo no dejo mis cosas, porque son mis cosas, ¿sí? Entiendo que hoy hay, bueno, y así se fue todo el retiro. Llegó el momento de la convivencia para el desayuno y él solito, aislado, comiendo. Y los demás, aunque traían una bolsa de totis, ¿no? Nada nutritivo, pero uno compartiendo con el otro. No sé si me explique. Es importante conocer que estamos en esta realidad sociocultural y económica. Tanto para eso, para las actividades que vamos a implementar o las estrategias que vamos a buscar con los niños y con las catequistas. Nadie puede decir, y esto si quieren anotarlo, nadie puede decir que no tiene nada para compartir. Estoy trabajando en un proyecto que se llama El Trueque y la frase es esa. Todos tenemos algo para compartir. Porque yo decía, sacar mi ropa que la dejo porque ya no me queda, no porque no esté bien, ¿no? Sacar un abrigo que me lo puse una vez o 2 veces y ponerlo a la venta no tendría el valor como si lo saco y digo, puedo darte este abrigo y si tú tienes material de curación que me des para un enfermo. ¿Me explico? Y cambiarlo para que eso no se reduzca
a una mercancía. Yo voy a dar algo que aparte me gusta, ¿no? A lo mejor un abrigo, unos zapatos, una bolsa que me gusta mucho, pero la voy a dar con el sentido de que alguien me dé material de curación para yo llevarlo al hospital a los que van saliendo de una operación. ¿Sí me explico? Todos, absolutamente todos, tenemos algo para dar. Pero como ya perdimos la conciencia del tener, todo lo ponemos con signo de pesos. Por eso es importante este primer paso en este método, ver la realidad. Alcanzar a percibir cuáles son las carencias que están teniendo nuestros niños. Alcanzar a percibir cuál es la falta de fraternidad. No solamente teniendo acciones aisladas, sino teniendo acciones reflexionadas y analizadas que nos lleven a dar pasos concretos en el cómo. ¿Vale? A Estelita Limón, perdón, tienes tu mano levantada. Te doy la palabra y continuamos, porque si no, no vamos a Sí, acabar. gracias. Sí, lo mismo que había dicho ya la compañera catequista, es ver el mundo en el que nos estamos moviendo, el día a día, la situación en la que se encuentra el país y por lo tanto la economía de muchas de las familias, ver el ritmo de vida de esas familias, cómo es. Hay quienes de verdad luchan mucho para cubrir el día, lo que tú estás diciendo. Ya hay personas grandes dentro de las familias y requieren cuidados y los adultos requieren irse a trabajar y entonces estos cuidados de repente los hacen los pequeñitos, que son los que están vigilantes, pues de que coma, de que esté bien, de hacer la llamada por si pasa algo. Entonces sí es parte importante todo lo que nos estás comentando, porque sí podemos y sí hay forma de ver las realidades de los pequeñitos, de acuerdo a, como tú dices, a sus formas en que ellos se realizan, a su acción que ellos tienen, ¿no? Hay pequeñitos que a su edad de 7 años viven preocupados y están estresados y tienen que llegar a hacer muchas cosas a casita, muy aparte de sus actividades escolares y de lo que trabajamos en la catequesis. Entonces sí hay un estrecho muy grande entre que vivan en paz y que estén bien y todo el cúmulo de situaciones que viven día a día. Muchísimas gracias, Estelita. Muy profundo lo que acabas de compartir y muy interesante, porque sí, efectivamente, hay niños que no solamente tienen que ir al catecismo, que ya tienen actividades porque les toca quedarse con los hermanitos, ¿verdad? Sí. Pero qué importante es que conozcamos todo esto. Muy bien. Voy hacia adelante. El catequista debe mirar la realidad de una manera profunda, ver las situaciones, las personas, las estructuras, organizaciones, etcétera, con sencillez pero sin ingenuidad. El criterio de ver es la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios. Por la encarnación Jesús asume toda la realidad del hombre, por muy contraria que ésta sea. Por eso, en la catequesis, debemos esforzarnos al hablar de Dios, uniendo siempre su presencia en la realidad de la vida humana. De la comparación del Evangelio con la realidad del pueblo, surge la gran opción latinoamericana, la opción preferencial por los pobres. El ver nos lleva a la conversión. Por eso no debemos tener miedo de ver el ver. ¿Qué entendemos por ver? ¿Cuál es nuestra actitud ante la realidad? Estas dos preguntas nos las tenemos que hacer y no solo hacerlas, sino al contestarlas, también ser conscientes, ¿verdad? De lo que esto implica, la responsabilidad de no pasarnos de largo ante lo que vemos. Vamos ahora con el juzgar. Un juzgar que no viene desde una mirada criticona, sino de una mirada a la luz de la palabra de Dios. Juzgar exige tener una visión cada vez más global. Una historia clásica de un grupo de ciegos nos puede ilustrar en esta idea de globalidad que debemos tener en nuestra pastoral catequética. Un grupo de ciegos vivía en una ciudad donde todos hablaban sobre el famoso elefante del Rajá. Un día, estos ciegos resolvieron examinarle directamente. El primer ciego fue al encuentro del elefante y tentándolo encontró su barriga. Entonces empezó a gritar:
El elefante es un muro, el elefante es un muro. El otro, tentando, agarró la trompa y sacudiéndola decía que el elefante era una enorme serpiente. Un tercero cogió una de sus orejas y aseguró que el elefante no era otra cosa que una cuerda resistente. ¿Qué nos quiere decir este ejemplo? Que cada uno mirará las cosas desde su propia óptica, sin conocer el todo. Y aquí nosotros empleamos una frase que me gusta. Un texto sin contexto es un pretexto. Por eso yo les decía como sugerencia, llevemos una ficha técnica de cada uno de nuestros niños que nos permita ubicar desde dónde viven, quiénes son sus papás. Voy a darme a la tarea de hacerles esa ficha técnica y dárselas al final como un recurso que nos puede servir, que ustedes le van a poder quitar y poner, pero que tengamos por escrito un expediente de nuestros niños. ¿No les parece importante? Que nos permita por lo menos una vez al mes hacer una evaluación. ¿Cómo va caminando? ¿En qué cosas ha crecido? ¿Por qué se la pasa triste? Porque si no, nosotros conoceremos solo una parte de la historia, como estos ciegos. Uno pensó que era un muro, uno pensó que era una serpiente, uno pensó que era una cuerda, pero porque estaba ciego. Y solo alcanzaba a tocar lo que podía. Y a veces eso nos pasa. Hemos visto seguramente cortometrajes en el internet desgarradores, de aquella historia del niño que siempre llega tarde a la escuela y que el maestro en estas culturas de África y de Asia les pegan porque llegan tarde. Hasta que el día que el maestro se da cuenta que el niño llegaba tarde, porque antes de ir a la escuela tenía que llevar a su abuelita, a su mamá, en silla de ruedas a encargarla. Por eso, ¿qué tan importante es interesarnos? ¿Qué tan importante es darnos un tiempo? A lo mejor no cada 8 días. Hay un proyecto muy interesante que hicimos en alguna comunidad de la China después del retiro querigmático, no al final de la catequesis, sino al principio de la catequesis. Y después de que los niños tenían su retiro querigmático, formaban sus comunidades y no eran entonces grupos de catequesis, sino eran comunidades. Tenían su tiempo para la oración, su tiempo para el tema y su tiempo para la edificación. Y en la edificación compartían algo que les preocupaba. Y el catequista sirve como pastorcito o como moderador. Es un trabajo realmente interesante, pero una labor muy, muy dedicada, ¿no? No quisiera decir laboriosa, sino quisiera decir, ocupar el término delicado. ¿Por qué? Porque va a requerir de su tiempo. Juanita escribió, y lo leo, le iba a dar la palabra, pero ya lo escribió. Dice, es muy común que como catequistas juzguemos de manera muy superficial. Sí, porque no nos convertimos acuérdense que el método es ver, juzgar y actuar, ¿no? O ver, juzgar y obrar. Pero a veces lo que hacemos es ver y criticar. Porque no vamos al juzgar. Les voy a dejar de tarea, una segunda tarea, ya va a ser la última tarea, unas citas bíblicas que les voy a subir en el Classroom, que nos van a ayudar a hacer esta reflexión del juzgar, ¿no? Como en el Evangelio también encontramos personas fariseos, ¿no? Que juzgan superficialmente. No se puede curar en sábado, ¿no? Y Jesús no está viendo solamente la ley, está viendo más allá, está viendo la persona, la necesidad de la persona. Y nosotros a veces actuamos así. Nos convertimos no en críticos, sino en criticones. Y es muy, pero muy triste ver que por eso no avanzamos. Sin embargo, les recuerdo, no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos hacer lo que nos toca. Empecemos por nosotros, ¿ok? Vamos con la siguiente. Obrar. El obrar empieza con un compromiso social que lleva a comprometerse en una comunidad. Este es un primer paso para conseguir un compromiso comunitario, ya que solo el compromiso comunitario nos lleva al bien común
y a la vivencia de la justicia que debe ser construida a partir de los pobres. Nuestra comunidad se vuelve catequizadora con estas actitudes valientes como las de Jesús, anunciando las exigencias del Evangelio y convocando a las personas a formar comunidades de fe y de acción liberadoras. El obrar exige, por lo tanto, una acción programada, organizada y continua de la comunidad para responder a los urgentes y graves desafíos sociales. Ahí me voy a quedar en el obrar, haciendo hincapié. Obrar, actuar, es transformar la realidad. En las acciones específicas de la catequesis, nosotros tenemos que encontrar, ¿verdad?, esta riqueza que nos permita no hacer acciones, como les decía, aisladas, no llenar un calendario de actividades desarticuladas, sino buscar desde la forma analítica, reflexiva, desde el ver y juzgar, que el obrar sea el aterrizaje de los dos puntos anteriores. Por ejemplo, si estoy hablando del respeto y veo que los niños, o veo durante los primeros días, que los niños en la catequesis tienen un problema porque por todo se quieren pelear y por todo quieren gritar. La referencia de Caín y Abel me puede ser muy interesante, porque podemos ver hasta dónde puede llegar el hermano, ¿verdad?, que no se deja guiar por el corazón de Dios. Y entonces les voy a hablar del respeto desde la Sagrada Escritura. Y voy a hacer, a lo mejor, una actividad, no solamente, siempre normalmente nuestras actividades radican en dar temas. Y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de esto, porque nos hemos centrado en la parte discursiva, ¿no? Y la parte discursiva, pues, es el bla, 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 bla. Y yo aquí quiero ir un poco más allá y quiero que te hagas esta pregunta. Cuando yo expongo un tema, cuando yo doy una reflexión, cuando yo doy una clase, ¿lo doy desde mi juicio? ¿Lo doy desde mi punto de vista? ¿Lo doy desde mis conceptos? ¿O antes juzgo delante de la palabra? Y si me voy al ejemplo de Caín y Abel, analizo. Entonces mi actividad no va a ser dar un tema, sino va a ser comenzar con un ejercicio. Vamos a traer cada uno de nosotros un pequeño regalo, una paleta, un chocolate, sin saber que no es para nosotros. ¿Me explico? Y a lo mejor toca estratégicamente que el niño lo intercambie con aquel niño con el que más se pelea. ¿Me explico? Es una idea que se me viene a la mente. O podemos empezar a trabajar la dinámica vieja, aquella que hoy tenemos que regresar a estos recursos de el amigo secreto, ¿no? Que alguien cada 8 días o cada 15 días se lleve un pequeño dulce, un pequeño detalle, sin que sepa quién es, y hasta la mitad del año, al final del año, se descubra. Y así nos empecemos a conocer más. O que hagamos un dibujo para un amigo que no conozco, que le quisieras compartir al amigo de ti. Eso va a ir creando lazos y nos va a llevar a que ellos lleven a esta parte analítica y crítica. Un peligro que tenemos en la educación en México, que los niños ya no piensan, ya no analizan, ya todos se los dan aquí. Y nosotros también, ya solo googleamos, ¿no es cierto? Y eso, en lugar de, sí tiene sus ventajas, sí. Ayer tuve oportunidad de revisar, ¿no? Alguien
me compartió una catequista una actividad muy bonita de unas maquetas que hicieron de los sacramentos. Y yo le decía, esto no lo ha robado el internet. Porque si hoy le pido al niño que me haga algo de los sacramentos, va, copia, pega una imagen que viene en internet, va y la imprime. Y eso me presenta. ¿No es cierto? Porque ya no hay una, ¿qué me ayuda o qué me garantiza un trabajo manual? Como una maqueta. Primero, ahí se aplicó este método. Vio cómo está la parroquia para hacer su maqueta o cómo está una capilla y ver qué características tiene, ¿no? Después juzgó porque dijo, de esto que estoy viendo, puedo hacer esto para que los demás que vean mi maqueta entiendan que voy a hablar del matrimonio. ¿Me explico? Y luego actuó. Después viene la otra parte, la final, que es celebrar, ¿no? Entonces, ahí se está llevando a cabo el método. Ahí se está aplicando el método. Y lo mismo sucede, por eso yo iniciaba el día lunes con esa pregunta para ustedes. Como catequistas, ¿podremos emplear también ese método en la integración de nosotros? Sí. Ver, juzgar, actuar y celebrar. ¿Ok? Moni, habías levantado tu mano, corazón, te doy la palabra y ya ahora no tenemos 10 minutos, sino nada más 5. Para que no te... Sí, Ujú. bueno, de lo que comentaba acerca de llevarles algo, también bueno, a mí me creó un problema porque con otra compañera catequista en el sentido de que decía, ¿por qué siempre yo les llevaba? Cuando porque sus niños también le decían, ¿por qué la Cate, por ejemplo, Mónica les lleva a sus niños y usted no nos da nada, ¿no? Y entonces ella decía, si yo con trabajo tengo para juntar para mi pasaje y trasladarme a dar mi catequesis, pues menos tengo yo para ofrecerles. Entonces me decía, pues yo no quiero que ya les lleves. Por eso comento que también se crea una situación, Sí, un problema. no hablaba yo de llevarle la catequista. No, el niño. Y quien mercantiliza las cosas somos nosotros, porque no necesariamente tiene que ser algo de valor económico. O sea, si yo les ponía el ejemplo del dibujo, ¿no? O del corazón, o una paleta de 2 pesos. ¿Sí me explico? O sea, durante toda la semana tú vas a pensar lo que quisieras regalarle a alguien especial para ti, o lo que quisieras compartir. Me encanta aquella frase, y yo creo que a todos la hemos escuchado, de Teresa de Calcuta. Hay que dar hasta que duela. Cuando yo al niño lo sensibilizo y lo trabajo durante toda la semana y le digo, la próxima semana vamos a darle algo. A mí me rompió el corazón una vez una de mis sobrinas, la más pequeña, porque guardaba lo que su mamá le daba, 1 peso, 2 pesos, para regalarle a mi hermana porque iba a ser su cumpleaños y como ella los cuidaba, ella quería regalarle algo. Juntó 5 pesos. Y el día del cumpleaños fue y me dijo, oye tía, ¿qué le puedo regalar a mi tía Coco? ¿Por qué, hija? Porque es su cumpleaños. Y ya junté. ¿Cuánto tienes? 5 pesos. Me llevas a la tienda. Obviamente eso te rompe el corazón. Porque quiere decir que le estás dando un valor que no es el económico. Y esa es la parte que nosotros tenemos que, ahorita estamos ante esa cultura. No, son mis 5 pesos. Nadie me los quita. Por eso no se quieren casar. Por eso no quieren tener hijos. Mejor un perro o un gato. Mejor no me caso. ¿Para qué me caso? Voy a mantener a una señora que no es ni de mi familia. Pero porque es una cultura que afuera se las han metido, ¿no? Tú lo trabajas. ¿Cuáles son las carreras más demandadas? Las que son mejor pagadas.
O sea, está así los exámenes a la universidad de las que son mejor pagadas, ¿no? Y yo, un día que un padre nos daba esta reflexión en un congreso, yo me sentí pavo real porque yo me puse al brinco cuando mi hija me dijo, quiero estudiar literatura dramática y teatro, ¿no? Y yo dije, ay, te vas a morir de hambre, ¿no? Y ya cuando dijo el padre, qué bueno que nuestros hijos hagan lo que les gusta, que sus hijos hagan lo que les gusta y que no los esté guiando el dinero. Porque si el dinero es lo primero, entonces ese es el primer lugar que tienen en el corazón, ¿no? Entonces, sí me parece, y qué bueno que lo dices, Moni, porque sí tienes razón. Viéndolo desde esa perspectiva, sí, o sea, entre catequistas es complicado, ¿no? Y pues porque ahí se genera la competitividad malsana, ¿no? Pero lo que buscamos nosotros es despertar en el niño un compañerismo, una fraternidad, una donación, ¿sale? Y lo pongo como ejemplo. Precisamente por eso es importante el ver, porque si tú sabes que en tu comunidad, en tu parroquia, en tu centro de catequesis, eso no funciona porque ya lo has intentado, pues hay que buscar otra cosa. Lo que no podemos dejar de hacer, catequistas, es dejar de hacer por el miedo, lo vimos en la parte presencial, por el miedo al fracaso. Porque entonces Jesús dice, vuelve a venir y dice, ya no lo salvo porque no valió la pena, ¿no? Estos de todas formas salvados siguen igual, ¿no? No tenemos que seguirlo intentando de una forma o de otra, por eso tiene que surgir la creatividad. 5 minutitos nada más para que estiren sus piecitos y regresamos para terminar esta parte y explicar ahora el nuevo ejercicio. Hasta aquí vamos bien. ¿Tenemos alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? ¿Todo bien? Sí, Ok, todo bien. perfecto. Hoy les debo la animación porque ya vamos retrasadas. Mañana hacemos una. Bien, pues entonces vamos ahora a esta última parte que es celebrar. La celebración viene a coronar los logros positivos de nuestro obrar transformador. Es en la celebración, en la lucha por el bien común, donde el cristiano tiene la presencia de Dios. Es el momento de alabar a Dios, cuyo poder se hace presente en nuestra acción, y es el momento de manifestar nuestra alegría y gratitud a Dios en comunidad. Por eso la oración y la celebración deben proyectar los acontecimientos, tristezas, luchas, victorias y esperanzas, no solo para nosotros, sino también para nuestros grupos de catequesis, nuestras comunidades y nuestra sociedad. Después de haber visto, juzgado y obrado, viene el momento de celebrar. Esto es importante como catequistas, como grupo de catequistas. De hecho, ustedes lo hacen mucho en la parte de las entregas, ¿no? Viene siendo como esta parte celebrativa, como esta parte que viene a culminar una etapa o un proceso del método que estamos llevando o de la actividad que estamos realizando. Sin embargo, pues también lo podemos hacer mediante alguna celebración eucarística de acción de gracias, mediante algún convivio, mediante algún festejo o festival, ¿no? Que nos recuerde los pasos que estamos dando para que el niño reflexione sobre la importancia que tiene también reconocer los procesos y los trabajos que se han ido realizando. En la metodología catequética se exige de los catequistas, obviamente, primero, la experiencia de la fe. La experiencia de esa fe debe ser traducida a una experiencia de grupo para que sea una experiencia de comunicación. Y entonces no falte o no pase por alto ninguna de estas partes y se pueda ver coronada en ese coraje para aceptar los desafíos en las metodologías. Hay sectores que todavía van a mostrar mucha limitación o que no van a tener mucha resistencia. Esto debe ser motivo de reflexión y de acción pastoral catequética, para que nuestros trabajos que realizamos, queridas hermanas, como les decía, no sean aislados, no sean desarticulados y no sean solamente eventuales. A veces pensamos solamente a corto plazo y hay que aprender a delimitar en nuestros objetivos que realizamos
el corto, mediano y largo plazo, que nos permita ir haciendo lo que llamamos los mentados procesos. Ahora que nosotros en nuestro proyecto, en nuestra parte de proyecto, ya nos hemos quedado en la parte de las dimensiones, vendrá la siguiente parte, que son las estrategias que voy a seguir para llevar a cabo ese trabajo, ¿no? Si yo escogí el tema, por ejemplo, de la fraternidad y voy a ocupar, mi objetivo es sensibilizar a los niños de la importancia que es ser hermanos, que caminamos juntos, a fin de que se vaya creando un lazo de comunión, y lo voy a hacer a través de 2 sesiones de catequesis, ¿no? En los valores que voy a llevar, es la igualdad, el respeto, la justicia, la empatía, ¿no? Y luego voy a llegar a la dimensión espiritual, a la dimensión personal y a la dimensión familiar, porque voy a ocuparlo dentro de un momento de oración para que los niños delante de Jesús abran su corazón y que tomemos como ejemplo Jesús que caminó con los 12, ¿no? Y luego para que el niño sepa que no es un ser individual aislado, sino que tiene que interrelacionar con los demás, y lo va a llevar también a su casa, porque a partir de esta semana, mínimo una vez a la semana, le va a ayudar a su mamá a intentar tender la cama, por ejemplo, ¿no? Son ideas. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Son las estrategias, son las acciones, son las actividades. Lo primero que voy a hacer, según lo que yo estoy diciendo, es un momento de oración. Y lo segundo que voy a hacer es, a lo mejor empiezo con una dinámica que rompa la parte individual y que suscite el trabajo en común, ¿no? Y ahí puede ser una dinámica de valoración al otro. Y hay muchos recursos. Y uno de ellos que se me ocurre es que a cada niño le voy a dar 2 listoncitos, ¿no? Estoy haciendo la lista de estrategias. Lo voy a hacer en una dinámica que se llama valorar los talentos del otro. Y esta dinámica consiste en que le voy a dar a cada niño 2 listoncitos, y cada quien va a decidir a quién le va a hacer su pulsera, ¿no? Entonces yo le hago una pulsera a Isabel y se la coloco, y al momento que le coloco la pulsera le digo: Isabel, te coloco esta pulsera porque valoro tu entusiasmo, tu entrega y tu disciplina con todas las actividades que realizamos, ¿no? Y ahí ya le estoy colocando su pulserita. Ahí ya estoy valorando a Isabel. Ahora tenemos chance de hacer esa pulserita con alguien más. Entonces voy y se la coloco a otra persona, donde voy a destacar, no sé, a Ramón, ¿no? Ramón, te coloco esta pulserita porque eres una persona muy perseverante. ¿Me explico? Y esa dinámica lo que hizo fue que los niños se dieran cuenta que todos tienen algo que valorar. ¿Sí? Y después de la dinámica, la otra actividad va a ser dar una explicación breve del tema. Y al final vamos a terminar con un rompecabezas que hable de que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, no sé, o en la iglesia. Y ya. Y al final hacemos una oración o hacemos un canto, una alabanza. Son 4 o 5 actividades que me van a llevar al objetivo. Pero aquí es donde de repente la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque normalmente en la parte discursiva, es decir, en la exposición del tema, solo caemos en la técnica discursiva y no es la única. Voy a tomar como referencia a una autora que me gusta mucho, pedagoga, Díaz Barriga, sí,
Frida, no es cierto, Frida Díaz, Frida Díaz escribe, bueno, tiene muchos libros, pero uno de esos libros es precisamente cómo aplicar las estrategias, el proceso enseñanza-aprendizaje. Y esto es bien importante. La enseñanza-aprendizaje es un proceso, no es un momento. El niño aprende y yo aprendo, ¿no? Es una interrelación. Yo voy a compartirte, por el tiempo a lo mejor no alcanzamos muchas, pero sí. Voy a, ahorita abro la presentación. Te voy a compartir algunas de las estrategias. Hay muchísimas, depende del autor. Nosotros vamos a encontrar estrategias de enseñanza-aprendizaje. Alcanzamos a ver, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Lo que yo hago o he hecho es ocupar las estrategias de enseñanza-aprendizaje, pero en la evangelización, es decir, en este proceso que nosotros llevamos. La primera estrategia es esa, la discursiva y la enseñanza. Esta estrategia en un curso o en un taller es un espacio cultural que nos va a ayudar en un contexto para enseñar y aprender a través del discurso, en nuestro caso, a través de la prédica, a través de la catequesis. Pero la estrategia discursiva se ha visto como algo arcaico, no se debe de eliminar, tiene su valor, pero hay que saber cómo hacerlo para que no caiga en lo tedioso. En esta parte, la orientación explicativa del discurso, lo importante es concretizar de la intención, va a depender de la concepción que el docente, en este caso el catequista, tenga de la enseñanza, para saber que se necesita de un contexto, es decir, de lo que se dijo antes y de lo que se va a decir después, de manera que se obtengan conocimientos relevantes de los participantes, pero en esta parte discursiva, lo mejor son experiencias como muy sintéticas. Es decir, si yo voy a hablar de la fraternidad, solamente mencione, ya les había yo dicho, en la parte discursiva hay 3 elementos que no podemos olvidar: Sagrada Escritura, magisterio y ejemplos. El objetivo de la parte discursiva es obtener conocimientos relevantes de los participantes, es decir, ir construyendo ir construyendo la clase o ir construyendo el tema dependiendo de lo que ellos mismos nos vayan diciendo. A esto le llamamos mayéutica, ¿no? Que es de Sócrates, que es la capacidad de extraer en el participante lo que él ya tiene, pero de repente no sabe que lo tiene. Y luego ir respondiendo lo que los participantes nos van preguntando, de manera que se vaya haciendo como un diálogo y descubrir las experiencias que se comparten. Yo te decía, tenemos que estar actualizados, pero también tenemos que estar viendo en dónde estamos dando la enseñanza, ¿no? Hay herramientas digitales como estas que coloco aquí, como Kahoot o como Kialó, o a veces hasta los mismos formularios de Google que nos pueden ayudar para que se haga más interactivo. Cuando ustedes están en una parroquia donde es fraccionamiento y donde todos son muy nice, ¿no? Pues podemos ocupar hasta una herramienta digital haciendo un formulario en Kahoot, ¿no? Y les pongo el QR y ellos empiezan a interactuar. Cuando no es así, pues entonces en el mismo discurso, yo te voy a dar, creo que son 8 estrategias de enseñanza-aprendizaje. Tú las vas a ubicar y después de que termine tú puedes decir, está chido, Ivonne, pero no me interesa, yo sigo dando mi catecismo como lo doy, ¿no? Eso ya es cuestión de cada quien. Pero ojalá y alcancemos a comprender con un pizarroncito, con con un rotafolio, yo puedo hacer de una parte discursiva amena e interesante. ¿Y cómo?
solamente centrándome en 3 puntos. Dicen por ahí, sin orden en mi mente pierdo a la gente. Si yo voy a dar un discurso, tengo que tener muy claro que tengo 20 minutos. Después de 15 a 20 minutos, los niños ya no nos pelan, ¿no? Ayer estábamos en una actividad y yo decía, la gente te dice cuando ya está cansada, cuando ya lo que le estás diciendo no le interesa, ¿sí o no? Cuando ya nada más estaban bla, 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 bla. Entonces, a ver, niños, yo tengo aquí, a lo mejor ellos no saben, pero yo tengo aquí 3 puntos para hablar de la fraternidad. Primero, ¿qué es ser hermanos? Segundo, ¿por qué somos hermanos? Tercero, ¿hasta dónde pueden llegar los hermanos? Con esos 3 puntos, yo me la voy a llevar para no divagar. Cuando yo doy el curso Apolo, que es formación de predicadores, que no tendría mucha diferencia con formación de catequistas, ¿no? Lo ejemplificamos como un vuelo de avión. Primero despego, luego vuelo y luego aterrizo. Si no tengo claro esto, despego y empiezo a dar vueltas sin sentido y se me fue la media hora y no llegué a nada. ¿Me explico? Entonces, para hacer el discurso interesante, se me ocurre, hago 3 letreritos y primero, a ver, Pepito, que es el que todo el tiempo está hablando, ponte de pie y agárrame este letrerito. Vamos primero a ver qué es ser hermanos, ¿no? Y a ver, Pepito. Y luego ya tú, Juanito, ponte de pie, ahora tú me vas a ayudar con esto. Vamos a descubrir cómo es la vida de hermanos, ¿no? Y luego, ¿qué frutos tienen tener hermanos? Si tú no tienes hermanos de sangre, vamos a aprender que también podemos tener hermanos en Cristo. ¿Sale? Y eso nos va haciendo que vayamos haciendo nuestro discurso interactivo y que ellos empiecen a preguntar y entonces no se escuche un bla, 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 bla. ¿Me explico? Sino que haya verdaderamente una interacción. Y después se me ocurre que sí podemos poner, dejar de tarea a lo mejor. Eso a ellos les gusta. Un formulario en Google, si tienen, todos tienen celular, o si no, sus mamás, para preguntarles qué aprendieron de la clase, qué les pareció interesante. ¿Sí me explico? Romperles el esquema tradicional de hagan una plana, ¿no? Casi, casi como en la escuela. No, ahora vamos a hacer un formulario de Google, les voy a mandar el QR o les voy a mandar el link, ustedes lo van a contestar, o por favor entren a esta plataforma y busquen un video o les mando el link del video, vean este video de Caín y Abel y hagan un resumen, ¿no? De lo que vieron en el video. Durante todo el ciclo vamos a ver cuántas películas y cada quien que me traiga un resumen de la película le vamos a ir poniendo estrellitas y al final del ciclo les vamos a dar un pequeño premio. ¿Sí me explico? Así voy logrando que mi discurso Aurora, adelante, se vuelva más atractivo. ¿Sí? Sí, de hecho, bueno, una de las cosas que también voy a poner en el proyecto del día de ayer es justamente eso, una de las cosas que yo hago. Yo les pongo en cuanto a valores una película que se llama Cadena de Favores. Esa película pues es precisamente eso, ¿no? Yo te doy un favor o yo hago un favor, pero de corazón, algo que duela, como dices, si no duele no sirve, ¿no? Y el niño dice, no me lo retribuyas, y es un proyecto de escuela realmente, no me lo retribuyas con dinero, tú haz 3 favores iguales, ¿no? Y al final pues el niño muere y el impacto que provoca todo eso, ¿no? Entonces cuando los niños vieron esa película, sí se las mandé a ver en familia, porque pues no pueden verla así como que solitos, pero sí los papás dicen, híjole, Cate, qué fuerte, porque pues a veces no nos damos cuenta de esa situación. Entonces, ya el cambiarles el panorama de no nada más hacia un lado, ya tú ya lo puedes meter dentro de la catequesis y ellos valoran, ¿no? El que, bueno, yo te doy un dulce y a lo mejor los que tienen menos recursos no llevan dulce, pero la catequista les otorga. Entonces, no nada más es de, no traje, Cate me ayuda,
Kate, no puedo, y tienen esa confianza de buscar soluciones, ¿no? También. Entonces, eso es parte de lo que hemos podido hacer. Muchas gracias, Aurorita. Sí, yo quisiera que todos esos elementos, mañana vamos a ver el formato donde vamos a vaciar nuestra planeación. Ahorita lo estamos haciendo de manera empírica. Ustedes van a hacer, hoy ya van a trabajar, no me la van a mandar hoy, pero empiecen a hacer la lista de las estrategias, de las actividades que van a hacer para lograr su objetivo. Y dentro de eso vamos viendo qué aplicamos, ¿verdad? El discurso, ¿cuál es la más viable? ¿Ok? Ya vimos ahorita el discurso. Ahora vamos a hablar de esta que es la argumentativa o retórica. Es aquí obviamente cuando hay pues este mismo sentido de comunicación para tratar de implicar a los participantes en explicaciones, por ejemplo, con preguntas muy claras. Yo no doy el tema, yo no traigo el tema así como ya preparado de manera que voy a decir a leer todo lo que traigo escrito, sino que voy a empezar a preguntar, a ver, niños, ¿ustedes saben qué es la fraternidad? ¿Qué proporciona de nuevo? ¿En qué nos ayuda? ¿Quién creen que es el primero que fue fraternal? ¿Cómo es que podemos nosotros llegar a ser fraternos con los demás? Ahí pueden ustedes inclusive llevar ya una infografía, ¿no? O un cuadro que contenga cierta información, pero también pueden llevar las cosas, a lo mejor un dibujo de dos hermanos y con lo que los niños van diciendo, nosotros vamos llenando en las orillas del dibujo, ¿verdad? A lo que se refiere. Es decir, le vamos colocando ahí ideas claves o les vamos colocando como esa lluvia de lo que ellos van diciendo. Esto va logrando que los niños empiecen a argumentar, empiecen a interactuar, empiecen a dar soluciones o empiecen a buscar cómo nutrir de lo que nosotros mismos les estamos explicando. A veces en esta cuestión del discurso, como yo les decía, está la parte micro, macro y estructurada del discurso. Cuando nosotros ocupamos estas frases como veamos ahora, pasemos ahora a lo siguiente, eso va logrando que nuestro discurso no se vuelva aburrido, sino que vaya teniendo ciertos descansos que no se haga. Por ejemplo, cuando yo estoy dándoles a ustedes una explicación y les digo, ¿qué opinan? ¿Cómo consideran esto? ¿Se acuerdan que les dije? Ustedes empiezan a recordar, inclusive empiezan a contestar y esto se va haciendo todavía más interesante. Esa es nuestra intención con los niños. Muy bien, aquí quiero ver la siguiente categoría que es los organizadores gráficos o representadores visuales, que ya los conocemos normalmente nosotros porque nos van a ayudar a organizar y resumir la información. Y aquí entran mucho, por ejemplo, los mapas conceptuales. Estoy yendo muy rápido porque nada más lo que quiero es que ustedes vean qué herramienta les funciona. Y aquí, por ejemplo, tengo un mapa conceptual, ¿no? Hay herramientas en la plataforma o en las plataformas que nos pueden ayudar. Yo coloco aquí algunas, pero la más usual seguramente para algunos de ustedes si acostumbran mucho a ocupar la computadora, puede ser Canva, ¿no? Canva o PowerPoint o Prezi, y si no, pues en un rotafolio, ¿no? Si no en un rotafolio con un dibujito, pero el mapa conceptual o el representador gráfico me hace que no llene mis láminas de muchas letras. Psicológicamente, bueno, no voy a darles un curso de marketing digital, pero psicológicamente una publicación que está llena de letras, ¿qué te da? Flojera. Es poco interesante. No hay interés. Y con ellos, menos. Por eso, si puedes hacer un cuadro conceptual que le coloque solamente las palabras claves, está súper.
¿Por qué? Porque eso va a lograr que estén despertándose el interés. A mí me gusta mucho hacer estos cuadros CQA. Alcanzamos a ver que la primera parte es lo que se conoce. La segunda, lo que se quiere conocer. Y la tercera, lo que se ha aprendido. Entonces, cuando el niño sabe que ya conoce cosas, ¿qué le despiertas? La inquietud a saber más. Exacto. Si tú llevas un cuadro de estos y lo pones en un rotafolio o en una diapositiva, a ver, Pepito, ¿qué sabes de Caín? ¿No? A ver, Lupita, ¿quién fue Abel? A ver, Claudia, ¿no? ¿Quién fue Salomón? Ah, pues entonces ellos empiezan. Y este cuadro nos ayuda mucho. Es un cuadro que casi no se ocupa pedagógicamente, pero que es muy interesante. Lo que ya conocen, y ahora, ¿qué queremos conocer? Ah, pues quiero conocer, aprender más. ¿De qué? De lo mismo tenemos que aprender. No se me vayan a salir de la idea, ¿eh? Porque se me pueden decir que quieren aprender más de cómo estuvo la película de Deadpool, pues no. O sea, vamos a centrarnos. Y al final, concretamos lo que se ha aprendido. De manera que ellos se vayan, poniendo también tareas específicas, ¿verdad? Y entonces, como tarea, vamos a aprender más de lo que hemos aprendido. Por eso vamos a ir a la Biblia y vamos a leer el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel para conocer un poquito más acerca de esto y de esto. ¿Sale? ¿Sí me explico? Sí, muy bien. Ujú. Esta presentación no la podrías compartir. Sí, yo les decía que, miren, ahorita, yo quisiera mandarles todo al final, pero esta particularmente, déjenme nada más modificarle algunas cosas, se las mando al rato, ¿sale? Quiero Sí, muchas modificar gracias. algo para que tenga mayor lenguaje asequible a ustedes, ¿sí? Y ya después les mando también la bibliografía por si alguna quiere comprar el libro. Yo compré el libro de esta mujer porque me parece muy interesante. Gracias. Y lo compré en línea, creo que en Mercado Libre, porque me sirve mucho. Para todas las cosas que hacemos, nos sirve mucho, nos abre la perspectiva, porque a veces pues ya nos acomodamos como que nosotras mismas nos programamos, ¿no? Llego, hago mi oración de 5 minutos, empiezo a explicarles el tema y es el mismo tema que vamos a dar, que ya viene en nuestro libro, pero encontrarles estas formas, esto es pedagogía. Sí, Ujú, incluso sí, el tecnicismo de hablar lo vamos a modificar. claro. Ujú, ¿Por qué? Porque estamos leyendo, estamos actualizándonos. Y ujú. justamente los pequeños, como viven con el celular en la manita, pues tienen otro tecnicismo para referirse a las cosas y pues al entorno. Entonces, esto Ujú, va a ayudar a todas nosotras, creo yo en lo personal, que a mí me va a ayudar muchísimo. ujú. Yo, no, este libro no creo que esté, porque es un libro de estrategias de enseñanza pedagógicas, Moni, pero yo les mando el link, de dónde lo compré. Y si ustedes lo pueden pedir en línea se los mandan. Digo, a mí, la verdad, son de las cosas que tú dices, vale la pena invertir en ellas, ¿no? Porque lo vas a tener que estar leyendo. Esto que yo hice de la presentación, estaba haciendo el posgrado en ciencias humanas y entonces una de las áreas de las ciencias humanas es la educación. Entonces, fuimos haciendo este cuadrito y creo que les voy a mandar en lugar aparte de la presentación del cuadrito, porque el cuadrito trae las 8 estrategias de enseñanza-aprendizaje y vienen todavía más resumidas y les puede ayudar más para que sepan cómo aplicarlas. ¿Sale? Muchas gracias. No, para servirles, para servirles. Bien, entonces de aquí nos vamos a los cuadros sinópticos, que son de doble entrada y su clasificación. El cuadro sinóptico siempre nos va a permitir una estructura coherente y global de la temática y sus múltiples relaciones. Nos va a ayudar a conectar y estructurar columnas y filas donde cada una va teniendo su importancia, ¿verdad?
Y aquí tenemos un ejemplo de cuadro sinóptico simple, que obviamente tiene aquí otros temas, ¿verdad? Pero ahora nosotros lo podemos adecuar si vamos a hablar de la Sagrada Familia. Por ejemplo, entonces yo voy a poner aquí sus características humanas, sus características espirituales. Y aquí voy a poner José, María, y aquí le pongo otra, el niño. ¿Me explico? Y es más, lo podemos hacer en una presentación, lo podemos hacer en un rotafolio o lo podemos hacer como una actividad para los niños. A cada quien le doy su cuadrito, ¿no? De tarea y van a llenar, van a preguntar, a ver, imagínense cómo era José, el papá de Jesús, ¿no? Pues era tranquilo, trabajador, hacía oración. ¿Cómo era María? Pero ¿cómo era Jesús? ¿Me explico? Y eso va haciendo que se vaya, ahí ya, ¿se acuerdan que les dije sensibilización y razón? Ahí ya se va conectando las dos partes. Porque entonces ellos van diciendo, ah, yo puedo ser como Jesús. Puedo aprender de Jesús. ¿Vale? Muy bien. Y luego, este es un cuadro ya de doble columna, ¿no? Que ya va teniendo causas y consecuencias. Nosotros a lo mejor no la podemos ocupar mucho, pero bueno, yo se los comparto y ustedes van viendo lo que nos va sirviendo. Quiero terminar 5 minutos antes para que no tengan problema con su clase. Y aquí vienen unos organizadores de clasificación. Algunos de ustedes ya los pudieron haber empleado seguramente, que son los cuadros de llaves, ¿no? O los diagramas arbóreos que nos van a ayudar como que a hacer esta explicación, ¿no? Vienen con una terminología obviamente de aspectos pedagógicos, de enseñanza en la educación, pero nosotros los vamos aterrizando de acuerdo a la parte de nuestra catequesis. Y este es un diagrama de flujo que también lo podemos ocupar dependiendo del tipo de tema que vamos a dar. Yo quiero hablar de ese tema que les decía, de la fraternidad. ¿Qué sostiene la fraternidad? El amor. ¿Qué nos permite estar bien conmigo mismo y estar bien con los demás? Cuando estoy bien conmigo mismo, tengo paz. Cuando me dejo guiar por el amor, soy alegre, soy feliz. Cuando estoy bien con los demás, genero comunidad, ¿no? Se me ocurre así el ejemplo, ¿no? A grandes rasgos del diagrama de flujo, y con un pequeñito diagrama estoy dando todo un tema. Sin que llegues a tu clase con 3 rotafolios y con 25 diapositivas, tú llegas con un diagramita. ¿Sí? Eso te ayuda a ti a ponerle orden en la mente. Y eso te ayuda a que el niño interactúe, ¿no? Y también él se dé cuenta, dice mi director espiritual, espero que no se ofenda, pero dice que no estás mensa. Siempre me dice, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer esto. Y me dice, te preparas. Y te preparas bien, porque no quiero que piense que estás mensa. Digo, ay, padre, ¿por qué me dice así? No, usted siempre se tiene que preparar lo mejor. Porque quien la escuche tiene que saber que en la iglesia hay gente no solo de buena voluntad, sino gente capaz. Y que el Espíritu Santo nos capacita y nos da esa hambre de conocer. ¿A mí por qué creen que me gusta estudiar mucho? Porque conforme fui avanzando los años, me fui dando cuenta que nuestra iglesia requiere de seriedad, de compromiso y de un servicio cada día mejor. Y como no sé muchas cosas, tengo que estudiarlas. No hay de otra forma, ¿no? Entonces, todas las herramientas que nos ofrecen la educación, que nos ofrece la mercadotecnia, que nos ofrece la administración, las podemos ocupar. ¿Vale? Muy bien. Me quedan muy poquitos minutos, pero me voy a apurar. Quedan 3.
Fíjense que pues, ya creo que ya alguien la ha trabajado, ¿no? La línea del tiempo. Y esto es padrísimo con la cuestión de la historia de la salvación. Es realmente fabuloso porque en una línea del tiempo nosotros inclusive podemos comenzar el ciclo escolar, si vamos a hablar de historia de la salvación, ir llenando, ¿no? O los mismos niños ir llenando la etapa. Ahora vamos a hablar de la creación. A ver, Josecito, tú me vas a traer el dibujo que vamos a poner en nuestra línea del tiempo. A ver, Marianita, vamos a hablar la próxima semana de los patriarcas. Vas a investigar quiénes fueron los patriarcas y me vas a traer. ¿Sí me explico? Y así los vamos haciendo, que los vamos ayudando a que ellos vayan interactuando. Yo ya tengo mi línea del tiempo a lo mejor preparada, pero vamos a ir haciendo con ellos, inclusive si lo queremos hacer manual, yo creo que la hemos hecho, pero si no la vamos a hacer. Fuera un acordeón. ¿La han hecho así? ¿No? Como si fuera un acordeón. Aquí después le unimos la hoja y le ponemos la otra y así hasta que ya la abrimos toda y está completa, ¿no? Para que ellos la puedan tener también en su carpetita. ¿Ok? Déjenme ver. Sí, hasta ahí quedamos con la primera parte. Viene otra parte después, pero ahí estamos con la primera. Se me trabó. ¿Me escuchan, verdad? ¿Todavía? Sí. Ok. Entonces, vamos a trabajar en nuestras estrategias después de que ya hicimos la primer parte y la primer parte nos llevó hasta las dimensiones que queremos llegar. Vamos ahora a trabajar las estrategias, la lista de estrategias, que va a ser el cómo vamos a cumplir ese objetivo que nos trazamos en el segundo punto, ¿no? Repito, título del tema, objetivo, no, perdón, análisis de la realidad, objetivo, valores y dimensiones. Y de las dimensiones me voy a ir a las estrategias. Y ahora de las estrategias voy a ver cuál de los recursos que te comparto te pueden servir para aplicar esas estrategias. El día de mañana vamos a hablar del cuadro, del formato que les voy a mandar para llenar nuestra planeación. ¿Ok? Y después al final, ya el día viernes, hablaremos del cronograma, que será el minuto a minuto de cómo podemos hacer nuestro trabajo para que sea de alguna forma más eficaz. Por ahí cuando yo escuchaba que decían, es que los maestros no entregan sus planeaciones, yo decía, pues qué complicado puede ser hacer una planeación. Tiene su tiempo, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque con una buena planeación nosotros vamos teniendo orden en lo que estamos haciendo. Pues termino 5 minutos antes para que se puedan conectar tranquilamente con su siguiente clase con el Padre Noel. Nos vemos el día de mañana. Hoy no tienen que subir la tarea, no se preocupen. Hoy solamente los que están pendientes de su primer parte del proyecto. Hasta mañana subimos la lista de estrategias y el glosario se subirá el día viernes. Los que faltan, les envío las preguntas. Ayer no les puse preguntas para recuperar su asistencia, hoy sí les pongo preguntas para recuperar su asistencia. Y me voy a apurar para actualizar un poquito las presentaciones de hoy y les mando por lo menos la segunda para que la empiecen a revisar, ¿sale? Y los datos del libro por si en algún momento lo quieren compartir, ¿vale? Sí, muchas gracias. Padre, Hasta mañana. Gracias, Ivonne. Que tengan bonita tarde y que tengan... Gracias, Ivonne. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Cuídate Gracias, mucho. igualmente. Gracias. Gracias. Chicas, mandó el padre